Muy buenas y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. Esta semana toca seguir hablando de los casos de corrupción y del entorno del presidente del gobierno. En este caso vamos a seguir profundizando en la figura del hermano de Pedro Sánchez. Ya saben que David Sánchez ha declarado estos días en el juzgado de Badajoz como imputado por su presunta contratación irregular en la Diputación de Badajoz. Nuestra compañera Carmen Obregón, que ha sido una de las periodistas que más ha investigado, lleva muchos meses investigando sobre esta cuestión, nos va a dar todos los detalles pues sobre esa contratación, también sobre la declaración del hermano del presidente y sobre el curioso currículum del mismo. Pero hay más cuestiones de las que vamos a hablar hoy en este episodio, como de las múltiples reuniones de Víctor de Aldama y de sus socios con Ángel Víctor Torres, ahora ya saben, ministro, otrora presidente de Canarias, para precisamente montar una refinería allí en las islas. Nuestra compañera Teresa Gómez nos va a dar enseguida también todos los detalles. Y hoy también vamos a contar con Marcos Ondarra para hablar de una de sus últimas exclusivas publicadas en The Objective, también muy relevante, no se lo pueden perder. Transparencia exige a Sánchez, al presidente del gobierno, que revele cómo justificó ante el rey sus días de reflexión. ¿Se acuerdan? Hace casi un año, el 24 de abril, cuando el presidente del gobierno decidió tomarse 5 días para pensar qué hacía con su futuro. Arrancamos ya. Y arrancamos saludando a Carmen Obregón, a nuestra compañera Carmen Obregón. Carmen, ¿qué tal? Feliz año para todos. Feliz año y un placer tenerte aquí. Muchas gracias, igualmente. Para hablar de un caso que tú llevas, lo comentaba al principio Carmen, analizando, investigando desde hace mucho tiempo, desde las primeras, de cuando se empezó a conocer esta noticia y de las que más saben, por tanto, de este asunto. Y yo, en primer lugar, quería preguntarte por esa declaración del hermano del presidente, de David Sánchez, de David Azagra, ¿no? Su sobrenombre artístico. ¿Qué destacarías de esa declaración durante cerca de 2 horas? Pues es una declaración muy, muy cinematográfica. Durante 1 hora, casi hora y media que dura esa declaración que hace ante la juez de instrucción número 3 del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz, la juez Yolanda Viedma, creo que se llama Yolanda. Yo invito a todos aquellos quienes puedan, tengan ocasión, bien en su teléfono, un dispositivo, un ordenador, porque por la televisión va a ser más difícil, pero bueno, desde luego que es fácil, les invito a que vean esa declaración porque es absolutamente inaudita. O sea, nada de lo que pudieras pensar es que resulta tan surrealista. Una persona que se defiende tan mal, que tiene tan poca capacidad para aclarar las cosas, que alguien que, bueno, pues cuando uno estudia en el extranjero y habla tantos idiomas, se entiende que tiene una cierta soltura, una habilidad social, una capacidad lingüística, que no es el caso del hermano del presidente del gobierno. Esa manera de dudar, ese tic nervioso que tiene en las manos, que cada vez que yo creo que coincide con preguntas que le molestan y que él tiene que mentir o tapar o esquivar la respuesta, entonces se toca las piernas, se toca desde las rodillas hasta el tobillo, hace así siempre es una liturgia que repite insistentemente. Una persona que habla de su entrevista, una entrevista que no recuerda absolutamente nada, una amnesia impresionante, porque ¿quién no se acuerda de las entrevistas de trabajo? Yo es que me acuerdo algo muy sorprendente, sobre todo que es algo cercano en el tiempo. Tampoco es que hayan pasado 20 años de esa entrevista de trabajo. Ojo, y que no ha hecho ninguna más desde entonces. Claro, debería tenerlo como bastante fresco. Dice, no, supongo que me preguntarían por los idiomas que hablaba. Hombre, por Dios. Esto todo parece muy, muy increíble. No sabe cómo se llaman sus jefes. ¿Quién no sabe cómo se llaman sus jefes? Habla de ellos. Que no va mucho al trabajo. Claro, es que cuando has hecho la introducción al programa, que me ha encantado, y has hablado de la justificación del tema que lleva nuestro querido Marcos Ondarra, sobre la justificación que tendría que hacer ante transparencia el presidente del gobierno por esos días que faltó, he dicho, toma, es que esto debe ser ADN familiar, porque es que están muy acostumbrados, Carmen, además, a faltar al trabajo. Saben nuestros oyentes y nuestros lectores que Carmen es uno de los pilares de nuestro periódico en la parte económica, lleva haciendo macroeconomía y temas de empleo desde hace mucho tiempo, y es que
Carmen, sabes que está creciendo cada vez más en España el absentismo laboral, eso está a la orden del día. Bueno, está a la orden del día y que además también tienen que llevar a bandera la reducción de la jornada laboral. Oye, ¿cómo lo hacemos? Pues venga, ya nos vamos quitando unos cuantos días y faltamos al trabajo. Sorprende también la entrevista que he dicho antes, no quiero repetirme, pero esa cadena de contradicciones. Le preguntan por el teletrabajo concretamente, le preguntan y él dice, no recuerdo que haya pedido teletrabajo. Es verdad que la Diputación emitió un comunicado afirmando que el teletrabajo estaba prohibido en la Diputación. Pero también es cierto, y esa es una información que aporta el propio testado de la UCO, que él, un mes antes de que su esposa, mujer, pareja o madre de su hija diera a luz, pide una un mes de teletrabajo, de manera que solo tenga que venir cada 15 días. Es decir, pues si un mes tiene 30 días, más o menos, pues 2 veces al mes. Y lo hace coincidir con justo el mes antes de entregar el certificado de nacimiento y de pedirse su baja de paternidad. Eso él lo olvida, de repente tiene se le nubla el cerebro y no nos lo cuenta, pero es una bobada porque ahí está la documentación que aporta, donde su jefa de área firma y le da y le otorga la concesión para ese teletrabajo que le permite, pues no sabemos si estar en Madrid, en Moncloa o donde se esconda, porque parece que por donde menos va es por Portugal. Incluso en la declaración, cuando hace alusión a la casa que se ha comprado, que él nos cuenta que vive en Portugal desde 2021, todos pensábamos que más tarde no, desde 2021, eso es lo que él dice. Luego hemos sabido que ha vivido en Badajoz, en pisos de algún que otro senador, siempre dirigentes socialistas. Él siempre está rodeado de un arco socialista, aunque él asegura que no tiene ninguna relación con él, que la política no le interesa. Entonces, en esa declaración, como te comentaba, hace mención a la casa y dice, bueno, y ahora estoy arreglando la casa en Portugal, que es un infierno. Bueno, ahí nos quedamos. No sabemos si es un infierno porque tiene que vivir allí, es un infierno porque tiene que arreglarlo, cosa que podríamos entender. Es verdad que son muy tediosas siempre, Carmen, en una casa. No sé, desde luego las manos no tienen que haber hecho mucha obra ahí en la casa. Hay muchas cosas curiosas. Estamos intentando pues sacarle ese tono un poco jocoso, porque la verdad que es que, como dices, es que hay que reírse, pero porque es que además es demasiado llamativo y demasiado diferente a lo que todos esperábamos esa declaración. Pero hay cosas muy curiosas cuando la jueza le pregunta ¿cómo tuvo usted conocimiento de la publicación de las bases para acceder al puesto de coordinador de la actividad en los conservatorios? ¿Cómo usted encontró este trabajo? A través de un buscador, dice. Dice, bueno, Dios mío, es que claro, cuando dijo eso de lo encontré por Google, pues después se puede imaginar el aluvión de llamadas que hemos tenido de personas que le conocen, incluso relacionadas con el Partido Socialista en Extremadura, con músicos de alto nivel y prestigio, que nos han dicho, ¿cómo es posible que este señor diga esta chorrada tan solemne? ¿Se ha podido enterar por internet? Evidentemente que sí, claro. ¿Por qué? Pues porque se anunció, las bases se tienen que publicar, porque además el sindicato UGT, ojo, relacionado con el Partido Socialista, publicó esas bases. Yo digo que algún contactillo tendrá por ahí, ¿no? Que además hay un sindicato que se llama Sindicato Independiente Progresista, cuyo presidente en aquel entonces era muy amigo y promocionaba al que es hoy tercer vicepresidente de la Diputación de Badajoz, que es alcalde de una localidad de Extremadura, y no lo quiero desvelar ahora porque quiero tirar del hilo ahí, creo que hay algo interesante. Entonces, bueno, yo lo que entiendo es que tenía muchos círculos socialistas que le podían dar esa información. Fíjate, si es que la plaza se empezó a forjar en el año anterior, en 2016, en el otoño de 2016. La van haciendo poco a poco. Es una plaza que no hace falta. Los propios profesores y directores responsables de los conservatorios, de los 2 conservatorios que hay, que dependen a su vez de la Diputación, se lo hacen saber a la directora de área de cultura y le dicen, mira, es que no lo necesitamos. Si nosotros lo que realmente necesitamos es un profesor de piano y una persona para que cuide la biblioteca. Pero la responsable del área, que por supuesto tiene un cargo político, como no puede ser de otra manera, insiste en que debe haber un coordinador y además les pide a estos directores, les pide que por favor justifiquen qué funciones debería tener. Pues esto se vuelven locos para explicar las funciones, porque realmente es que ese puesto no hacía falta, era un puesto inservible.
en 2016. ¿Tú crees que, aunque el señor Gallardo, Miguel Ángel Gallardo, que es el presidente de la Diputación de Badajoz, que él asevera, repite e insiste en que no era sanchista y que defendía a Susana Díaz, sabiendo cómo funcionan los partidos, ¿tú crees que en ningún momento este señor tuvo ocasión de saber que el hermano de Sánchez estaba buscando un trabajo porque lo estaba buscando? Y así nos lo han hecho saber. ¿Tú crees que ni siquiera se ofrecería para postularle y brindarle un trabajo? ¿Tú crees que él no sabía nada del trabajo? Yo no me lo creo, no me creo nada. Sí, nada. Al final Es que es prácticamente imposible. O sea, que te hayas enterado por Google, hombre, pues te puedes haber reenterado. ¿Sabes? O sea, que ya lo sabías y luego pues lo ves y dices, ay, pues mira, y además te viene muy bien. Cierto es para la declaración. No, claro, porque claro. Aunque luego en la declaración, pues bueno, tengas esas dudas. Sí, luego tiene sus dudas de que no sabe ni cómo se llaman sus jefes y no recuerda lo que le preguntaron en la entrevista y bueno, muchas otras cosas que... Si va una vez cada 15 días, no conoce, no sabe ni dónde está el baño. Rocío, no sabía dónde estaba la oficina. Claro. No, porque decía que no le vinculaba, ¿no?, a un sitio físico. Claro, tan intelectual y tan elevado, pero eso no tiene nada que ver. Uno sabe dónde tiene su oficina o sabe si no tiene que tener oficina, porque es que a lo mejor, y yo insisto mucho en este tema, es que a lo mejor no tiene que tener oficina. Porque si de verdad, como los inspectores de Hacienda han dicho o han demostrado en el atestado, que está declarando como actividades profesionales y no como trabajador de la Diputación, un autónomo no puede tener una oficina. Claro, sería un falso autónomo. Claro, tendría que aclararnos esas cosas. Vamos a pasar del capítulo de la declaración a las exclusivas que has ido publicando y que has venido publicando estos días, pues sobre David Sánchez, David Azagra, su nombre artístico. Ganó su plaza en Badajoz con un currículum mucho peor que el del resto de sus competidores, ¿no?, de los aspirantes al puesto. Bueno, mira, me iba a bajar el currículum, pero es igual. Todos nuestros lectores nos pueden perfectamente, y oyentes, nos pueden perfectamente seguir a través de nuestra página web, porque ahí está colgado el currículum de él. No hemos colgado el resto porque estamos ahí estudiando a ver la manera de que sea totalmente anónimo para que se pueda cotejar y se pueda comparar que lo que digo es cierto y no me estoy inventando absolutamente nada. Entonces, él escribe un currículum, bueno, en tercera persona, mal redactado, falta de ortografía, confunde actividades que son puramente académicas que tiene que hacerlas como pues que hace prácticas, ¿sabes? Uh-huh. Y las pone pues como que haya ido, yo qué sé, a la Academia de Londres a interpretar. Inflar el currículum también está al lado del día. Yo digo que el currículum no está inflado, está hiperinflado, hiperinflación, que esto el hermano sabe bastante. Entonces, no sé si exactamente el peor de los peores, el mejor de los mejores no, y que hay muchos mejores que el suyo también, y que cuando se hace la valoración, fíjate, es que con tanta arrogancia la Diputación hace una valoración que la vamos a publicar y dice: el señor David Sánchez Pérez Castejón ha cumplido con todos los requisitos, en todos los puntos de la valoración ha destacado. Ojo, voy a hacer una salida. En las bases, lo único que no se pide como requisito es tener un título oficial de conservatorio superior. No es requisito. Requisito obligatorio es tener 16 años, tener capacidad funcional, solo falta, no tener antecedentes penales. Lo normal, pero digo yo que para coordinador de conservatorio, ¿qué mínimo que un título oficial de conservatorio superior? Entonces, el señor Sánchez no ha tenido la obligación en su documentación de presentar ese título. Y nos presenta un título de un conservatorio estatal en Rusia, en San Petersburgo, que claro, ¿verdad que como lo oyes en ruso, Rimsky-Korsakov, dices, ostras, esto es la leche? Este tío sabe un huevo. Bueno, vamos a ver si ese título está homologado o no. ¿Por qué digo esto? Porque todos sus compañeros, una carrera de director de orquesta es una carrera muy larga. Puede durar entre 14 y 16 años. Es decir, hay que iniciar la carrera musical
prácticamente cuando uno es niño. Yo no he estudiado música, pero yo tengo amigas que han estudiado música y bien pequeñas que eran, ya las acompañaba yo al conservatorio de Manzanares, porque yo estudiaba en Valdepeñas no había entonces ese conservatorio, y nos íbamos en tren, y eran bien pequeñas cuando empezaban a estudiar. Tienes el grado elemental, luego tienes un grado medio y luego tienes el grado superior. Y el grado superior, para los niños que empiezan desde pequeño, suele coincidir cuando ya terminan el bachillerato, y entonces dicen, bueno, pues ahora ¿qué hago? ¿Una carrera musical, una carrera universitaria? Hay gente que hace una carrera universitaria, al mismo tiempo hace la carrera musical, eso es lo normal. Pero en él, en su currículum, no vemos dónde ha estudiado ni el conservatorio elemental, ni tampoco el grado medio. Es decir, ¿ha estudiado en España o es que...? Porque además él pertenece al Plan 66. ¿Y eso qué quiere decir? Que no lo podía hacer de extranjero, es decir, que yo me presento de vez en cuando y apruebo una... No, tú tenías que hacerlo de manera oficial. ¿Dónde están esos títulos? Pues ahí no presenta nada. Entonces deja un gran agujero que, al contrario del resto de sus compañeros, sí que detallan con fechas los lugares. La mayoría han estudiado en Badajoz, pero bueno, también hay que ir estudiado en Córdoba, en Salamanca, y ahí, bueno, esto aquí tenemos otra nueva laguna. De lo que sí presume mucho es de su conocimiento de varios idiomas, como, claro, ¿sí? Como valor, ¿no? Para este puesto, que no sabemos si será muy necesario conocer 7 idiomas para este puesto de trabajo. Pues fíjate, ya te he dicho antes que entre los requisitos estaban cosas que, en fin, la titulación no estaba. La titulación que yo entiendo que es pertinente para un perfil como este, siendo coordinador de conservatorios, que menos que tener el título de un conservatorio superior. Tampoco estaría mal un máster en gestión cultural. Pero después de ese capítulo, en las bases hay unos méritos a valorar. Y en esos méritos a valorar están los idiomas. Los idiomas y muchas otras cosas más que son bastante subjetivas y que hacen que puedan engordar un currículum, a diferencia y distanciar a un gran currículum profesional de otro solo por un carácter subjetivo. Carácter subjetivo que además emana de un consejo asesor, donde ahora resulta que la directora, la diputada de Cultura que dirige ese área y que se supone que tenía que estar en la entrevista, dijo el otro día en sede judicial que ella no fue, que dejó todo en manos del consejo asesor. Que el consejo asesor, con todos mis respetos, pues serán personas que tengan carrera universitaria, pero saben de música, lo que sé yo, es decir, no saben nada. Por lo tanto, ¿cómo puede ser que una entrevista la hagan 3 personas que no tienen capacitación académica de carácter musical, que además no se dejan asesorar, que tampoco tienen agentes sociales ni sindicatos que puedan, testigos que puedan ver que esto no ha sido un puro chanchullo? Porque es que el chanchullo va tan lejos que una vez aprobada la plaza, dicen las bases, una vez que haya sido aprobada la plaza y se haya concedido y se haya decidido que es este señor, usted, pues ya nos entregará la titulación oficial. Es decir, que cuando presentó los datos, no presentó la titulación oficial. ¿Sabemos si esa titulación oficial existe? Yo invito a la Diputación a que haga entrega de esa documentación, porque así, si es cierto, y no lo vamos a poner en tela de juicio, se callarían todas las voces. Ya para terminar, Carmen, después de esta declaración, ¿qué podemos esperar ahora? Bueno, perdona, me salta un poco lo de los idiomas. Si él dice que habla 7 idiomas, domina el ruso y el japonés. No, el japonés lo pone en el nivel más bajo, como él dice a nivel de habla. Eso, a nivel de habla, gramaticalmente, en fin, chirría, no tengo en las clases de... Es que esa es otra, dice que habla el español como lengua madre. Cuesta trabajo cuando le oyes hablar en las declaraciones ante la jueza. Sí, bueno, pues dice que habla en inglés, ruso, todo esto de manera bilingüe, francés, alemán, italiano. Solo falta meter el euskera, no sé. ¿Qué es lo que procede ahora? Bueno, pues yo creo que lo que procede ahora, bueno, por supuesto todavía siguen las declaraciones ante la jueza, quedan muchas lagunas. A mí me interesa mucho la beta laboral, que explique realmente por qué se produce ese cambio de relación de puesto de trabajo. Por cierto, que dice que se entera después. Y luego también por qué está declarando como actividades profesionales. Nos quedan todavía algunos capítulos. Te seguiremos leyendo, Carmen, porque la verdad que esta novela, es un culebrón. Este culebrón que se une a todos los que rodean al entorno del presidente del gobierno, la verdad que, bueno, es preocupante, pero también es muy interesante y entretenido. Carmen. Menos mal, porque con la que tenemos encima, por lo menos querríamos. Carmen, gracias. Como Venga, siempre. a ti, gracias.
Y después de repasar todo el tema del hermano de Sánchez, vamos con más cosas, como les hemos anunciado al principio, pero vamos a saludar ya a nuestra compañera Teresa Gómez. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Rocío. Hola Teresa, una semana más que Tigarat como tú, venís contando, ¿no? Todas las informaciones que rodean a este caso, a los casos de los hidrocarburos, Víctor de Aldama, bueno, todo lo que vamos conociendo poco a poco sobre esas reuniones que ha tenido durante todos estos meses y años Víctor de Aldama con el entorno del actual presidente del gobierno. Vamos a hablar ahora del ministro, de Ángel Víctor Torres, que en su día, otrora, era el presidente canario y que, bueno, pues tal y como contáis en vuestras informaciones de esta semana, Ketty, tú, Aldama y sus socios se vieron varias veces con Torres para montar una refinería precisamente en Canarias cuando como decimos, era presidente de esta comunidad. Todo lo englobamos en esa macrocausa, ¿no?, que acabará siendo, parece, de los hidrocarburos. Teresa. Pues así es. De hecho, ya Carmen Pano, nuestra testigo protegido, que aseguró ante las cámaras del periódico de Objective y también ante los agentes de la UCO, que había llevado 90.000 euros en bolsas a Ferraz, ya nos habló en su momento de 2 reuniones en las que estaba presente Víctor de Aldama, el asesor de Ábalos, Koldo García Izaguirre, y Ángel Víctor Torres en una casa privada, de la que luego la UCO también ha hecho referencia, una casa privada aquí en Madrid. Y en esa reunión estaba Ángel Víctor Torres porque se estaba tratando, o se iba a tratar, pues montar una refinería en Tenerife para tener la posibilidad de saltarse el paso previo que hasta ahora estaba haciendo la trama de los hidrocarburos, que es que se traían el petróleo de Venezuela, y para poder refinarlo, debido a las sanciones de la Unión Europea, lo hacían a través de República Dominicana. Para no tener que hacer ese pequeño paso, ¿no?, de Venezuela a República Dominicana y de República Dominicana a España, ellos querían ya directamente montar una refinería en Tenerife para traerse directamente el petróleo de Venezuela a Tenerife, refinarlo aquí directamente y ya ponerlo en venta. Todo esto, por supuesto, a través de la operadora Villafuel, que era la que tenía la licencia para poder vender este combustible. Para eso, pues hubo varias reuniones, como bien acaba de decir, 2 en Madrid y otras 2 se realizaron, según nos cuentan nuestras fuentes, en Tenerife. De hecho, en esas reuniones, en las que iba, por supuesto, el propio Aldama, también iba acompañado de su socio principal en la trama de los hidrocarburos, Claudio Rivas, y iban acompañado también de una tercera persona al que le llamaban el tío de Claudio Rivas, pero no guardaban ninguna relación de parentesco. Pero no era tío, mucho tío no era. No, ni mucho menos. No guardaban relación de parentesco. Y nos dicen que nos constan 2 reuniones en Tenerife con Ángel Víctor Torres, que en aquel momento no era ministro, sino que era presidente de Canarias, presidente autonómico. Presidente de Canarias. Sí. De Canarias. Y estos 2 viajes se realizaron en un vuelo regular y en un vuelo privado. Y pues se reunieron allí y estaba también presente Koldo García Izaguirre, que no viajó con ellos porque ya estaba allí en las islas esperándole. Claro, toda esa empresa Villafuel, de la que hemos hablado tanto en The Objective, habéis hablado tanto también en Al Tanto, y según contáis en vuestra noticia y os dicen, ¿no?, esos testimonios de los empresarios cercanos a Rivas, había presumido de haber logrado traer a España hasta 11 buques petroleros cargados con 40.000 toneladas de petróleo cada uno, provenientes, como contabas, de Venezuela. Explicáis, ¿no?, que el crudo... Eso el propio Claudio. El propio Claudio. Él llegó a presumir, ¿no?, delante de varios empresarios, algunos de ellos vinculados a la trama y otros no, de haberse traído en varias ocasiones 11 buques, como decimos, desde Venezuela, pero siempre utilizando como trampolín a República Dominicana. Y en este caso estos 11 buques llegaban a través de Algeciras, según
según nos cuentan nuestras fuentes. Decimos bueno, Claudio Rivas presumía en eso. Parece que, bueno, tanto Víctor de Aldama como él, pues tenían esa característica similar de quizá contar demasiadas cuestiones o presumir demasiado de algunas cuestiones con el resto de sus socios o socios incipientes, y de ahí se están conociendo también muchas de las cuestiones que se están publicando, ¿no? Más Claudio Riva que Aldama, porque es verdad que Aldama sí que es una persona muy prudente. Aldama no le gustaba presumir ni contar delante de otros empresarios pues qué negocios llevaba. Aldama sí que me consta que es bastante prudente, pero Claudio Rivas, que realmente pues se introdujo en este mundo a raíz de conocer al Aldama, sí que le gustaba presumir, y de hecho llevaba un ritmo de vida muy ostentoso. Nosotros hemos llegado a Ujú. publicar incluso las cacerías de $500,000 a África, Sudáfrica, Mongolia, donde se llevaba a otros empresarios para cazar elefantes, tigres, y invitaba a todos estos socios para presumir de, pues justamente de eso, ¿no? De lo bien que le iban los negocios. Un proyecto que finalmente, este que contamos, no le salió, decayó el proyecto porque no salió la refinería, ¿no? Según, bueno, pues según cuenta Carmen Pano. Bueno, Carmen Pano en su entrevista, en la primera entrevista que nos concede, que hace referencia a estas dos reuniones en Madrid, no hizo referencia a las dos en Tenerife. Esta nos enteramos por otra fuente y a posteriori. Efectivamente nos certifica que no se llevó a cabo, pero que sí que hubo contacto. De hecho, tenemos que recordar que incluso Víctor de Aldama declara en sede judicial que el ministro Torres le llegó a pedir 50.000 euros y que él se negó, pero a nosotros sí que nos consta bueno, que en otras ocasiones pues sí que ha habido reuniones y sí, bueno, de hecho, y esto no solamente que nos consta a nosotras, hay prueba de ello, ¿no? De que en el negocio de las mascarillas, y han salido incluso mensajes entre Torres y Coldo, sí que salió ese negocio. En este caso, en la refinería no llegó a salir, porque es verdad que se necesita Ujú. una gran inversión para poder construir esa planta de refinería, y no llegó a salir, pero hubo contactos para que la trama de los hidrocarburos pues cada vez bueno, pues tuviese, ¿no? un mayor beneficio. Tenemos que tener en cuenta que es una trama que, aunque actualmente, según el sumario que lo acaban de levantar esta semana, bueno, pues conste que se ha defraudado 182 millones de euros, a nosotros nos consta que es una trama millonaria y que tienen dinero en más de 10 países, entre ellos en Luxemburgo, que es donde tienen gran parte o sea, desviado gran parte del dinero, y ni mucho menos es una trama en que se haya defraudado solamente 180 millones de euros. Y es precisamente, Teresa, bueno, esos diferentes países, esa magnitud de la trama, que como contáis vuestras informaciones, apuntan a que no son esos 100 y pico millones de los que habla el sumario. Claro, pero la dificultad de que haya, lo hemos contado aquí también en muchas ocasiones, tantos países implicados hace que esa investigación se complique aún más. Las pesquisas que se están haciendo en República Dominicana, es complicado, ¿no? Que todo esto, o por lo menos laborioso, el trabajo para los investigadores, y va a demorar en el tiempo, ¿no? Mira, la diferencia entre esta trama de corrupción y otras tramas de corrupciones, como que puede ser, por ejemplo, la Púnica, que afectaba al Partido Popular, es que la Púnica, el dinero que se había pagado, las comisiones que se habían pagado, que no era nada comparada con esta trama, pero todo estaba en España. Entonces es muy fácil poder rastrear los fondos, ¿no? El problema de esta trama es que, al haberse internacionalizado, es muy difícil Claro. pedirle a un país, a un paraíso fiscal, que colabore con la justicia española y que bueno, pues que dé determinados datos, porque un paraíso fiscal no quiere dar precisamente esos datos, porque un banco de un paraíso fiscal sabe que si da esos datos ya no van a tener clientes, ¿no? Entonces, a nosotros sí que nos consta que la Fiscalía de República Dominicana ha comunicado de manera extraoficial, no de manera oficial,
que los bancos de República Dominicana no van a contestar a las comisiones rogatorias del juez Pedra. Otra cosa ya es con el dinero desviado dentro de Europa. El dinero desviado dentro de Europa sí que es cierto pues que hay una colaboración entre los países europeos donde en materia de antifraude y de corrupción, donde sí que hay pues sí que hay cierta colaboración, pero con Venezuela, República Dominicana y estos países es mucho más difícil que lleguen a colaborar. Y vamos, Teresa, a la parte más lúdica de esta trama, porque esta trama, es una macro trama de corrupción de los hidrocarburos que, como está contando nuestra compañera, pues como están escuchando, es internacional, de carácter internacional. Hay varios países implicados, han estado muchos años haciendo estas actividades presuntamente ilícitas, pero claro, también tienen tiempo para el ocio y para el disfrute. El socio de Aldama contrató a Kiko Rivera, ya saben, al hijo de Paquirri y Isabel Pantoja, con dinero de la trama para un cumpleaños, según contáis. Justo lo que estábamos hablando hasta ahora, ¿no? Que Claudio Rivas sí que le gustaba presumir de lo bien que le iban los negocios, del dinero que ganaba. Y, por ejemplo, un ejemplo de ello es el cumpleaños que le hizo a su mujer en Cádiz. Y bueno, en Mora, ¿no? En la finca de Mora de Toledo. En Mora, perdona, sí. No, en Mora, sí. Nada, me he equivocado. En Toledo, también tienen cuestiones en Cádiz, que habéis contado otras cosas. Que tiene Claudio Rivas. Y en Extremadura también tiene una finca, pero esta era la finca de Toledo, cierto. Pues en esa finca le montó un mega cumpleaños y en ese mega cumpleaños se llegó incluso a contratar a Kiko Rivera para pinchar en la fiesta de cumpleaños, y nosotros hemos llegado a publicar inclusive los vídeos de ese cumpleaños en el que aparece efectivamente Kiko Rivera pues como pinchando, ¿no? en el cumpleaños. Las fuentes como citadas DJ. Aseguran que Rivas pagó entre, pues eso, ¿no? Lo que comentábamos, esa facilidad que tenía Claudio Rivas para presumir de cómo le iban los negocios y del dinero que se gastaba en absolutamente todo. Decía Rivas que pagó entre 25.000 y 35.000 euros a Kiko Rivera, a Paquirrín, por el caché de este artista, ¿no? Para pinchar en esta fiesta para su mujer. Sí, eso nos dicen. De hecho, Kiko Rivera, según nos cuentan, la hora de su trabajo está en torno a los 7.500 euros aproximadamente. Y a nosotros lo que nos dicen estas fuentes es que él pagó alrededor de 30.000 euros por su colaboración, ¿no? Por haber pinchado en el cumpleaños. Por haber animado esa fiesta. Pero lo más sorprendente, Teresa, de lo que contáis, no es, pues esta parte lúdica, esta parte de lo que es lo que cuesta, que oye, es un dineral. Lo más sorprendente de la celebración es cuándo se produce. Sí, incluso se produce después, ¿no? de apenas 12 días después, ¿no? De comenzar toda la investigación. De comenzar la investigación, efectivamente. Y de hecho, a nosotros nos consta que Claudio Rivas, a pesar de haber estado en prisión y haber salido hace unas semanas, en diciembre, nos consta que actualmente sigue llevando el mismo ritmo de vida, a pesar de que el juez Pedrat ha bloqueado sus cuentas bancarias. A nosotros nos consta que él sigue llevando ese ritmo de vida. Claro, 12 días después de la investigación y sigue llevando, como dices, el ritmo de vida. Oye, es que, claro, mira, después de la pandemia se ha estudiado mucho que ha crecido mucho el interés de las personas, ya no por gastárselo en una vivienda, ya no por gastárselo en ropa, sino pues por el disfrute, la fiesta. Claro, también Claudio Rivas, después de esta situación de encarcelamiento y complicada penalmente y un futuro que la verdad que no se vislumbra nada halagüeño, nada fácil, dice, pues oye, voy a seguir disfrutando, ¿no? Y voy a seguir llevando el mismo nivel de vida que tenía hasta entonces. La pregunta no es, yo creo que no tanto es por qué sigue llevando, que siga llevando, es de dónde saca el dinero. Sigue llevando, efectivamente, si tiene todas sus cuentas bloqueadas, ¿no? Y ahí está ya el dinero que tiene oculto en el extranjero y que
bueno, pues que actualmente pues no se ha llegado a bloquear. De todas formas, no se ha llegado a localizar. Teresa, claro, este tipo de investigaciones, tú que tienes mucha más experiencia en estas cuestiones, él sigue llevando el mismo tren de vida con todas sus cuentas bloqueadas. Claro, esto llegará a un momento en el que también se pueda estudiar las cuentas de las personas cercanas a él o los movimientos extraños de las personas cercanas a él. Este tipo de tramas también, lo habéis contado, suelen funcionar, ¿no? Con muchos testaferros. Entonces, sí, efectivamente, siempre y cuando el dinero está a su nombre o está a nombre de un familiar, pero si está a nombre de un fiduciario y ese fiduciario tiene las cuentas en República Dominicana, pues es mucho más difícil poder primero localizarlo y luego bloquear esas cuentas. Al margen de ya todas estas cuestiones, bueno, de la parte lúdico-festiva de la trama y el dinero que se siguen gastando a pesar de, ¿no?, ese tren de vida, a pesar de tener las cuentas bloqueadas, ¿en qué punto está ahora mismo la investigación? Actualízanos, Teresa, porque, bueno, pues no todo el mundo sigue al dedillo la información de tribunales y al final lo que hemos comentado en muchas ocasiones, esto va para largo, pero ¿cuáles son los tiempos más inmediatos? Bueno, pues ahora mismo el juez Santiago Pedrá, que es el juez instructor, acaba de levantar el secreto de sumario de las actuaciones, por lo tanto, en los próximos días tendremos acceso posiblemente al sumario y conoceremos con más detalle pues la investigación, ¿no? Y ahora mismo se encuentra en ese punto. Hasta ahora lo que sabíamos, todo lo que hemos publicado ha sido a través de fuentes. Y ahora vamos a conocer en los próximos días pues la investigación judicial, la investigación de la UCO, que hasta el momento lo que sabemos es que se ha investigado a la operadora Villafuel, cómo se obtuvo la licencia de operadora, que según los informes de la UCO, a los que sí hemos tenido acceso, pero no porque estuviesen en la trama de los hidrocarburos, que como bien digo, ha estado bajo secreto de sumario, sino que casualmente pues han estado en la trama Coldo, que al final esto siempre hemos dicho que se llegarían a unificar. Y en ese último informe de la trama Coldo sí que aparece cómo hubo ciertas reuniones con, por ejemplo, el jefe de gabinete, ¿no?, de industria, Juan Ignacio Vidal, con la trama para poder obtener esta licencia, y cómo se le compró el chalet de la alcaidesa a Ábalos y bueno, pues hubo un presunto pago de comisiones. En este caso fueron 600.000 euros. Eso no lo sabemos por los informes de la UCO, sino lo sabemos por fuente, pero en las próximas semanas que ya tengamos los informes de esta causa, yo creo que vamos a conocer con mayor detalle exactamente pues el pago de estas comisiones y a quién se le pagó para poder obtener la licencia de operadora Villafuel, y qué otras empresas más están investigadas. Sí, perdona. Porque no es solamente Villafuel. No, digo, y que otras empresas también están investigadas, porque hay otras empresas, aunque no sean operadoras, sí, distribuidoras, comercializadoras, que también están investigadas. Sí, y otras operadoras, como contaba la semana pasada, nos contaba en estos micrófonos Javier Leal, también Enrique Morales. Al final, claro, todo lo que venís contando desde hace semanas, desde hace meses, es una ingente cantidad de información. Los informes anteriores de la UCO han sido pues muy jugosos y cuantiosos. Claro, de esto, Teresa, ¿qué esperas? ¿Vas a tirarte leyendo horas y horas? Porque, claro, entiendo que este informe va a ser muy importante y va a ser muy grande, ¿no? Pues esperamos que sí. Esperemos que por lo menos haya más de bastantes informes, aunque hay que tener en cuenta que se ha levantado pues la investigación que hay hasta ahora, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también que esta investigación tampoco lleva muchos años instruyéndose, por lo tanto la investigación se inició a raíz del caso Coldo y de conocer determinada información a raíz de esa causa, que se toparon con otros delitos. Por tanto, sí que es cierto que la instrucción está en una fase muy embrionaria. No sé si va a ser tu cantidad, porque no hemos tenido todavía acceso al sumario, pero estoy convencida de que va a ser muy jugoso. Pues ya saben todos ustedes que se lo contaremos en The Objective, se lo contará nuestra compañera Teresa, Ketty y todo el equipo, porque bueno, la verdad que lo llevan haciendo hasta ahora, y este informe van a desgranar ellos cada dato. No pueden perdérselo en nuestro periódico, pero tampoco luego aquí en Al Tanto. Teresa, como siempre, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rocío. Hasta luego, gracias. Un abrazo.
Pues vamos a seguir, porque si hemos estado haciendo ese monográfico, ¿no?, sobre la declaración del hermano del presidente de Sánchez, del presidente Pedro Sánchez, David Azagra, su nombre folclórico, podemos decir. Voy a saludar ya a Marcos Ondarra. Marcos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Muy Rocío? buena. Encantado. También hemos hablado, encantada de tenerte aquí, también hemos hablado con Teresa Gómez sobre pues bueno, todo lo que vamos conociendo, que va contando Víctor de Aldama, sobre pues esa trama de los hidrocarburos, que no acaba todo, como ustedes están escuchando y como leen en The Objective, todo lo que cerca a la corrupción, ¿no?, que cerca al presidente del gobierno y a pues diferentes ministros, como en este caso nos contaba Teresa Gómez, el actual ministro, antes presidente canario, Ángel Víctor Torres. Pero ahora vamos a hablar del presidente del gobierno. Vamos a remontarnos al 24 de abril del año pasado para esa carta con la que el presidente Pedro Sánchez, que nos tiene muy acostumbrados a sorprendernos casi cada día, pero esa carta yo creo que nadie se la podía esperar, esa carta diciendo que españoles tengo que reflexionar sobre mi futuro, sobre si merece esto la pena. Claro, una carta sobre la que hablamos mucho, ya no quito el tono de humor que no se entiende en radio, pero que como ustedes nos ven, creo que también sí que algo se entiende la ironía. Esa carta produjo una situación, esos 5 días de reflexión, produjo una situación de vacío en el poder, de vacío en España, algo totalmente inédito en España y en otras democracias comparables. Y Transparencia está exigiendo a Sánchez que revele precisamente cómo justificó esos 5 días de reflexión al rey, cómo le contó al rey Felipe VI que paraba a reflexionar sobre su futuro. Sí, esto es casi, además, ya que estabais hablando de los distintos casos de corrupción que cercan al gobierno, esto es casi remontarse al principio, ¿no? En abril, recordemos que Pedro Sánchez era consciente ya de que se estaba investigando a su mujer, a Begoña Gómez, cuando publica esta carta a la ciudadanía, aunque era un hecho que él decidió ocultar a la opinión pública. Y precisamente... Empezaba a conocer ese pico, esa punta, ¿no?, del iceberg que poco a poco hemos ido... Se empezaba a vislumbrar la punta del iceberg y luego fue cuando comenzamos a comprender la magnitud, ¿no?, de aquel iceberg, valga la redundancia. El 24 de abril publica aquella carta a la ciudadanía en la que, entre otras cosas, pues se victimiza, ¿no? Se dice que está siendo víctima de una campaña de acoso propiciada por ultraconservadores, en referencia a Manos Limpias, con la connivencia de Santiago Abascal y de Alberto Núñez Feijóo, etcétera, etcétera. Esa carta a la ciudadanía con la que él, digamos, que justifica, como bien decías, la decisión de tomarse 5 días de hiato, de 5 días de parón, de 5 días de reflexión. Que no podemos hacer ninguno en nuestro puesto de trabajo. Ninguno. Además, él cobró íntegros todos aquellos días, según pudimos conocer precisamente a través del portal de Transparencia unos meses después, porque lo preguntamos desde The Objective. Hay que tener en cuenta, además, que el portal de Transparencia se ha convertido de un tiempo a esta parte para los periodistas en una fuente de información muy valiosa, porque, como todos sabemos, el gobierno precisamente... La opacidad del gobierno, nos obliga es maravillosa. Nos obliga a tener que recurrir al portal de Transparencia, mediante el cual los periodistas o los ciudadanos particulares podemos solicitar a los distintos ministerios la información que consideramos pertinente, y ellos ahí sí que están obligados por ley a dar una respuesta. Es verdad que muchas veces utilizan argucias legales, utilizan subterfugios para evitar dar una respuesta, y ahí es cuando tenemos la potestad de recurrir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Eso es lo que ha sucedido en este caso. Lo que sucedió fue que un ciudadano particular, del cual pues evidentemente prefiero no deslizar más datos, pidió en el mes de mayo cuál había sido la comunicación que Pedro Sánchez había remitido al jefe de Estado, a Felipe VI, para justificar, evidentemente, sus 5 días de parón, porque aquí no valdría lo de soy una persona muy enamorada, estoy siendo víctima de un acoso de la ultraderecha y demás. Supongo que al jefe de Estado le habría dado... Hay que recordar, bueno, que ustedes lo saben, pero el presidente del gobierno tiene que decir absolutamente, informar de todas las decisiones trascendentales. Exacto, las que tienen una relevancia, como era el caso de este caso. Dejar 5 días España sin un presidente del gobierno. Exacto. Porque está Entonces él hubo de ir a posteriori a Moncloa, pero es verdad que probablemente habría comunicación incluso
escrita, ¿no?, entre la Casa Real y Moncloa para con este caso. Y un ciudadano particular tuvo a bien preguntar a través del portal de transparencia a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno por esta comunicación, es decir, cómo justificó Moncloa un parón de 5 días a la Casa Real, porque aquí supongo que no, como comentaba, no valdrían las filfas estas, no valdrían las excusas para cafeteros, para gente simple, y se encontró con una respuesta negativa por parte de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. Este hombre, que tiene alguna noción de derecho, recurrió al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y le ha dado la razón el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, diciendo que no ha lugar en la respuesta a ocultar esta información, que sí que es relevante para la información, para la opinión pública. Es decir, se trata de una información que, por su relevancia ciudadana, que por la relevancia que podría tener el hecho de que fuera conocida por la ciudadanía, sí que ha de ser sujeta a la ley de transparencia. Es decir, que en este caso el Gobierno de España sí que está obligado a facilitar lo que se pedía en la reclamación inicial. Es muy interesante leer la respuesta completa del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, instando al Gobierno de España a dar más detalles sobre la comunicación, porque, entre otras cosas, genera mucha jurisprudencia a la hora de sobre qué ha de informar el presidente del Gobierno en sus encuentros con la Casa Real y sobre qué cuestiones no. Pues ahí se especifica, por ejemplo, que en los encuentros informales o que en las cartas de cortesía pues no habría lugar a la aplicación de la ley de transparencia. En ese caso no son relevantes para la opinión pública. Pero en el caso de este tipo de comunicaciones de una magnitud institucional tan grande, pues sí que se ha de publicar o sí que han de ser conocidas por la ciudadanía. De todos modos, tenemos un gobierno que por lo general tiende a desoír bastante al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Tenemos un gobierno alérgico a la transparencia y que además en muchos casos, precisamente para desobedecer los dictámenes del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, se remite a la Ley de Secretos Oficiales de 1968 del franquismo para... Ahí sí nos interesa. Ahí sí nos interesa, claro. Para precisamente eludir estas cuestiones. Lo ha hecho... Un ejemplo muy concreto es cuando se ha solicitado a través del Consejo de Transparencia dar explicaciones sobre los viajes en Falcon. Hay muchas veces en las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha escudado en la Ley de Secretos Oficiales, 1968, para evitar dar más información sobre esos trayectos por decenas que se cuentan. Oye, a lo mejor en los 100 actos del año Franco puede incluir esta ley que tanto utiliza. Digo, la reforma, ¿no? Damos ideas, pues que son 100 actos y tendrá que tener alguna idea más. Hay un amigo de esta casa que se llama Fran Carrillo que dice que tenemos un presidente que no es honesto, pero que es muy franco. Entonces, de aquí un saludo a Fran. Entonces, claro, con todo esto que estás contando y los precedentes de estos 6 años y medio del actuar del presidente del Gobierno, por mucho que transparencia le obligue, le exija, todo parece indicar que puede que no... Podría escudarse de nuevo en la Ley de Secretos Oficiales, pero en ese caso pues también lo tendremos que publicar, ¿no? El Gobierno se escuda en la Ley de Secretos Oficiales de 1968 para privar a la ciudadanía, además en medio de los actos de conmemoración por el franquismo, además, para negar a la ciudadanía una información que es bastante relevante. ¿Qué dijo a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, al jefe de Estado, Felipe VI, para justificar su parón en funciones, para justificar sus 5 días de reflexión como mandatario, como líder de Moncloa? Como comentabas al principio, y pueden leer ustedes en la crónica de nuestro compañero Marcos Ondarra, de Objective, también fue quien confirmó a través de Transparencia, lo comentabas, que el presidente, y recordamos, cobró su sueldo íntegro aquel mes, a pesar de sus 5 días de parón, en su trabajo, que ya saben cualquiera de ustedes que... sí, que parecía una perogrullada, pero... En su trabajo no lo podemos hacer. Claro. O te coges una excedencia, un permiso... O sea, sí se puede hacer si evidentemente es una causa justificada, como una enfermedad grave. Si lo de estar enamorado, no... Estar enamorado y reflexionar. Si quieres continuar en este puesto de trabajo, pues se me antoja más motivo de despido. Pero sí. hablamos... Iba a instar a los oyentes a probarlo, pero no lo hago
hago por respeto, porque probablemente no se lo tomen muy bien sus superiores. Y claro, y en esa respuesta la Secretaría General de Presidencia del Gobierno confirmó que ingresó cuantías idénticas en febrero, marzo, abril de 2024. Creo que oscilan en torno a los 8.500, ¿no? 8.625 euros brutos. Pues no lo hagan ustedes en sus trabajos sin una justificación, porque probablemente no cobren ese sueldo íntegro y quizás hasta lo que reciben es el finiquito si lo reciben. Hablábamos también con Carmen Obregón al principio de este podcast, en el primer tema de este episodio, pues del hermano de Pedro Sánchez y de, bueno, pues sus faltas al trabajo, y lo relacionábamos también pues con esa falta al trabajo pues de Pedro Sánchez en estos 5 días, y es que el absentismo laboral, Marcos, está creciendo en este país. No, sí, entonces, sí, bueno, sobre todo bastante ridículo, porque nos hemos acostumbrado a tragar con cosas de nuestros dirigentes que no tragaríamos en las situaciones más cotidianas, Es ¿no? que hacemos un poco de chanza y de broma de esto, porque ya en 2025 hay que empezar a tomarse igual las cosas de otra manera, pero ya por hastío, porque lo que no es normal y comprensible es que se trague con absolutamente todo. Esto es algo inédito, esto no ha pasado en ningún país, ningún país cercano, ninguna democracia con la que nos podamos comparar, que de repente el presidente del gobierno, vía Twitter, se levante un día y diga: oye, señores, es que no quiero seguir trabajando, es que voy a reflexionar sobre mi futuro, es que... ¿Esto en qué cabeza cabe? ¿Esto qué democracia lo soporta, la española? Sí, además con una intención que era obscenamente clara, ¿no? Que era la de victimizarse en un momento en el que sabía que iba a sufrir la acometida tanto por parte de los medios de comunicación críticos como por parte de la oposición. Como por parte de los jueces y de los tribunales que están haciendo su trabajo. Porque lo que no es común, como bien apuntabas, es que un presidente del gobierno tenga imputado o investigado, como se diga ahora, al fiscal general del Estado, a su mujer, a su hermano, al que fuera su número 2 en el Partido Socialista Obrero Español, a José Luis Ábalos. Y esto no tiene parangón, y por supuesto que no nos homologa a ningún tipo de democracia europea, por muy socialista que sea, ¿no? Nos equipararía a otro tipo de regímenes socialistas que no tienen cabida precisamente en la Unión Europea. Pero la maniobra fue obscenamente clara. Lo que pretendía era un golpe de efecto, una vuelta al tablero para un momento en el que se veía acuciado por informaciones que se han probado veraces por cuanto o por tanto en cuanto han derivado en investigaciones judiciales, y pretendía victimizarse ante los suyos. Luego recordamos que hubo una concentración multitudinaria de fieles socialistas que acudieron a Ferraz, ¿no? a pedirle por favor que continuara, que fuera fuerte, etcétera. Nada organizado. Bueno, es que había autobuses fletados. Claro, pero porque la gente de repente ese día se levantó y dijo: pues vamos a fletar un autobús, eso se hace rápido. Pues es todo muy improvisado. Por eso. Pero lo triste es eso, que nos hemos acostumbrado a dejar de exigir cosas a nuestros dirigentes que exigiríamos a cualquiera de nuestros subalternos. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el hermano del presidente del gobierno no supiera ubicar la oficina en la que trabajaba? Que no sepa el nombre de sus jefes. Sí, claro, es que si no vas a tu trabajo, no tenía subordinados. Claro, es que si no vas al trabajo, claro, no lo sabes. O un presidente del gobierno que pueda parecer una perogrullada, ¿no? Claro que los cobró. Bueno, pues es que, de nuevo, una persona que... Es algo simbólico, evidentemente, 5 días de 8.000, pero al final es la exigencia que tiene que tener el principal dirigente del país, el presidente de un gobierno, para luego exigírsela a sus conciudadanos, ¿no? O sea, lo que no puede ser es que deben ser, ¿no? un valor o un ejemplo en positivo para el resto de la sociedad. Vemos que eso cada vez ocurre menos, pero claro, nosotros los impuestos para pagar su sueldo los tenemos que seguir pagando y cada vez más, todos los meses, todos los días, me atrevería a decir. Entonces es como, a ver, esa doble vara de medir en la que se ha convertido, y esa diferencia que es de clase ya, en la que se ha convertido la clase política y la ciudadanía en la que debería servir, es que es obscena, ya es obscena. A veces es tan obscena que ya hasta pues resulta gracioso y cómico, porque de lo brutal que es las diferencias de
de clases sociales que estamos viendo que hace años eran de otra manera y ahora es con la clase política. Antes, hace 10 años se hablaba precisamente de casta política, ¿no? Para referirse a este tipo de sí, personajes. pero venían para cambiarla. Y precisamente quienes hablaban de esa casta política, pues al llegar al poder se convirtieron en más casta que nadie. De nuevo, seguiremos pendientes de lo que diga el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Porque no da una fecha, no da un... Permite 10 días hábiles para dar una respuesta. ¿Y esto ha sido? O sea que tendrían como plazo hasta el domingo 19 de enero. Ajá. O sea que, es decir, que en los próximos días sabremos si el Gobierno de España da una respuesta y nos permite por primera vez conocer qué fue cuál fue el argumento que utilizó Pedro Sánchez para justificar sus 5 días de ausencia ante el rey de España, o por el contrario, se vuelven a amparar en la Ley de Secretos Oficiales del 68 para privar a los ciudadanos de una cuestión pues, que no le debería ser ajena o que no le debería ser ocultada, ¿no? Sea lo que sea, se lo contaremos. Eso por supuesto. Gracias, Marcos. Un placer. Como siempre. Gracias. Y gracias a todos ustedes una semana más por escucharnos. Ya saben, pueden encontrarnos en nuestro periódico, en la red, en www.theobjective.com, en todas nuestras redes sociales y también en su plataforma favorita de podcast. Un abrazo.